Va a terminar entonces diciendo el catecismo, y aquí introduciré el tema de la comunión en la mano: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. De modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Cambio sustancial, cambia la realidad. Hay un cambio en la cosa misma, no en lo que significa para los demás. Por lo tanto, si estuvimos en misa y sobraron hostias consagradas, esas hostias consagradas siguen siendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y si queda vino consagrado, sigue estando la presencia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Esto lo explicaron los teólogos, de que hay una presencia de todo Cristo por concomitancia. Aunque la palabra diga cuerpo solo, el cuerpo en Cristo glorioso no está separado de su sangre, de su alma y de su divinidad. La sangre no está separada de su cuerpo, de su alma y de su divinidad. Ahora, presente en cada una de las especies y en todas, en cada una de sus partes. Entonces, el sacerdote tiene que tener mucho cariño, mucho cuidado, mucha delicadeza, porque en cada pedacito de pan consagrado, entre comillas lo llamamos pan consagrado, está Cristo. Cada pedacito de lo que vemos como pan consagrado es nuestro Señor Jesucristo. Y las pequeñas miguitas del pan consagrado son el cuerpo de Cristo. Cristo está allí con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y entonces, si Cristo está presente en cada fracción de la hostia consagrada, en cada gotita del vino consagrado, debemos ser enormemente cuidadosos, enormemente delicados y respetuosos al tratar la Sagrada Eucaristía. En el año 1980, Juan Pablo II publicó un documento, que el otro día lo nombré, pero lo nombré mal, que se llamaba Dominice Cene, que significa la cena del Señor o de la cena del Señor. Y allí habla justamente del misterio y de la presencia real de Cristo. Yo te lo quiero leer para que escuches a Juan Pablo II y vos mismo vayas haciendo tu propia conclusión. Dice Juan Pablo: el sacerdote tiene que inspirarse en estas palabras de su ordenación. Cuando el obispo le dice: recibe la ofrenda del pueblo santo de Dios, conoce lo que haces, considera lo que realizas, e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Cuando nosotros somos ordenados, se nos entrega como el tesoro más preciado, la ofrenda del pueblo de Dios. En esas palabras se ha de inspirar el modo de tratar el pan y el vino, convertidos en su cuerpo y en su sangre. Conviene que todos nosotros, dice el Papa, los sacerdotes, examinemos con atención nuestras acciones ante el altar, en especial el modo en que tratamos aquel alimento y aquella bebida, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Dios y Señor en nuestras manos. ¿Cómo distribuimos la Santa Comunión? ¿Cómo hacemos la purificación? Porque el sacerdote, cuando vuelve de dar la comunión, tiene que purificar las patenas, la patena donde estuvo la hostia grande, la patena que los monaguillos tuvieron para que no caigan partículas. ¿Por qué los monaguillos están con las patenas? Porque cada partícula contiene a Cristo todo entero. Hay que evitar que esas partículas puedan caer en el suelo. Vamos a leer al final un texto de Orígenes al respecto. Todas estas acciones, dice Juan Pablo II,
tienen su significado. Conviene, naturalmente, evitar la escrupulosidad. ¿Qué sería escrupulosidad? Y bueno, verdaderamente a veces el sacerdote hace todo lo posible, pero algunos sacerdotes de conciencia un poco muy delicada o quizá ya escrupulosa, a veces se quedan perturbados porque piensan, ¿no será que se cayó una pequeñita amiga y no la vi? Evidentemente tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. No podemos caer ya en un exceso que nos llevaría a tal vez comprender de modo erróneo el amor y la misericordia de Dios. Delicadeza, cuidado, atención, detalle, sin caer en la escrupulosidad que podría atormentarnos y hasta a los sacerdotes podría hacernos muchísimo mal en el corazón. Pero entonces, sin caer en la escrupulosidad, Dios nos guarde de un comportamiento sin respeto, de una prisa inoportuna, de una impaciencia escandalosa. Lo más importante que tenemos los sacerdotes para hacer en el mundo, en el día, en la vida entera, es celebrar la Santa Eucaristía. No podemos celebrarla corriendo, apurados, desatentos, desprolijos. Nuestro honor más grande consiste, continuó Juan Pablo, además del empeño en la misión evangelizadora, en ejercer este misterioso poder sobre el cuerpo del Redentor. Y en nosotros todo debe estar claramente ordenado a esto. Debemos además recordar siempre que hemos sido sacramentalmente consagrados para ese poder, que hemos sido escogidos entre los hombres y en favor de los hombres. Debemos reflexionar sobre ello, especialmente nosotros sacerdotes de la Iglesia Romana Latina, cuyo rito de ordenación en el curso de los siglos añade ungir las manos del sacerdote. El mismo crisma que en el bautismo se coloca en la cabeza del bebé, que en la confirmación se coloca en la frente del confirmado, unge las manos del sacerdote. Es un momento muy hermoso. No es de los ritos más antiguos, se añadió después, pero expresa bellísimamente el sentido de la consagración. En algunos países, dice Juan Pablo, se ha introducido el uso de la comunión en la mano. Esta práctica ha sido solicitada por algunas conferencias episcopales y ha obtenido la aprobación de la sede apostólica. Sin embargo, llegan voces sobre casos de faltas deplorables de respeto a las especies eucarísticas, faltas que gravan no solo sobre las personas culpables de tal comportamiento, sino también sobre los pastores de la Iglesia, que hayan sido menos vigilantes sobre el comportamiento de los fieles hacia la Eucaristía. Sucede también que a veces no se tiene en cuenta la libre opción y voluntad de los que incluso donde ha sido autorizada la distribución de la comunión en la mano, prefieren atenerse al uso de recibirla en la boca. Es difícil, pues, en el contexto de esta carta, no aludir a los dolorosos fenómenos antes mencionados. ¿Cuáles son esos fenómenos dolorosos? Las faltas de respeto a las especies eucarísticas derivadas de la comunión en la mano, mal administrada o mal recibida. Y otro fenómeno que Juan Pablo II llama doloroso es el de imponer a los fieles comulgar en la mano porque no está bien, no está así determinado. Dice entonces Juan Pablo II, esto no quiere de ninguna manera referirse a las personas que recibiendo al Señor Jesús en la mano, lo hacen con espíritu de profunda reverencia y devoción donde esto ha sido autorizado. Este texto me parece muy importante porque es muy realista, pero a la vez muy equilibrado. Hay hermanos que allí donde está autorizado reciben a Jesús en la mano con profundo espíritu de reverencia y devoción. Pero también en algunos lugares se hace sin el debido respeto. Y aquí Juan Pablo vuelve sobre lo anterior, sobre el misterio sacerdotal y las manos consagradas. Conviene, sin embargo, no olvidar el deber primordial de los sacerdotes, que han sido consagrados en su ordenación para representar a Cristo sacerdote. Por eso sus manos, como su palabra y su voluntad, se han hecho instrumento directo de Cristo,
Por eso, es decir, como ministros de la Sagrada Eucaristía, tienen sobre las sagradas especies una responsabilidad primaria, porque es total. Ofrecen el pan y el vino, lo consagran y luego distribuyen las especies sagradas a los participantes en la asamblea. Los diáconos pueden solamente llevar al altar las ofrendas y una vez consagradas distribuirlas. Por eso, cuán elocuente, aunque no sea primitivo, es en nuestra ordenación latina el rito de la unción de las manos, como si precisamente a estas manos fueran necesaria una especial gracia y fuerza del Espíritu Santo. Y concluye, el tocar las sagradas especies, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados, que indica una participación activa en el ministerio de la Eucaristía. Es obvio que la Iglesia puede conceder esa facultad a personas que no son ni sacerdotes ni diáconos, como son los acólitos en preparación para sus futuras ordenaciones, como a otros laicos que la han recibido por una justa necesidad, pero siempre después de una adecuada preparación. ¿Qué es lo que ha dicho Juan Pablo II? Lo he leído textualmente para que vos lo reces, lo pienses, para que lo reflexiones. Entonces, Juan Pablo II dice que hay personas que reciben al Señor Jesús en la mano con espíritu de profunda reverencia y devoción. Cuidado con descalificar a aquellas personas que en donde está aprobado deciden recibir así al Señor. Pero Juan Pablo II recuerda que debemos tener mucho cuidado, mucho respeto de la Sagrada Eucaristía. Recuerda también que las manos de los sacerdotes han sido especialmente consagradas para administrar el sacramento, para tocar las sagradas especies. Y recuerda también que aquellos que reciben el ministerio de distribuir la comunión lo hacen luego de una preparación. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la catequesis de hoy? Acordate, querido amigo, que en cada fragmentito de la Sagrada Eucaristía está presente Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es muy doloroso pensar que algunas veces se recibe la Sagrada Comunión sin tanto respeto y que pueden quedar en la mano de los fieles Jesús, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, y que a veces los fieles, si no han sido educados, si no están atentos, si no son cuidadosos, pueden tener las manos sucias o pueden dejar caer el cuerpo de Cristo al suelo. Esto podría ocurrir en la comunión en la boca también, porque a veces a los fieles se le puede caer, porque a veces no hay monaguillo que tenga la patena, porque a veces las partículas están como sueltas. Pero tenemos que escuchar con atención la palabra de la Iglesia y tenemos que reflexionar en lo profundo de nuestra alma. Hay un texto de Orígenes que lo va a citar Juan Pablo II en una catequesis, que lo cita Benedicto XVI en la Verbum Domini. Dice Orígenes, cuando acudimos al misterio eucarístico, si se nos cae una partícula, nos sentimos perdidos. No nos acostumbremos a que esto pueda suceder. ¿Creemos de verdad en el misterio de la transustanciación? ¿Creemos que Jesucristo está verdadera, real, sustancialmente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada fragmentito del pan consagrado? Quiero cerrar este tema que es difícil con un texto hermoso para los que no son argentinos. Este texto pertenece a Hugo Guast, Gustavo Martínez Zuviría, uno de los escritores católicos y tal vez escritores en general más importantes del siglo XX. Lamentablemente, por ser católico, no ha sido valorado como se lo merece. Este texto es muy hermoso y en este día jueves, día sacerdotal, creo que te va a hacer muy bien escucharlo. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote.
Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla. Y las gentes gritarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé. Y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva. Y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazarlos a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad inmensamente mayor que un rey y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo, que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase, como una vara de nardo, una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por sus sacerdotes, que se reflejaban en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que se puede cometer es impedir o desalentar una vocación sacerdotal. Uno comprende que provocar la apostasía de un sacerdote es como ser Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen una vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que de ese modo allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Me emociono un poquito con este texto, me hace recordar mucho mi adolescencia. Lo conocí cuando tenía 14, 15 años, me acompañó en mi vocación, en mi discernimiento, en mi formación sacerdotal. Te pido que reces por los sacerdotes para que nunca nos olvidemos de esto tan grande, de esta vocación, de esta dignidad, de este servicio que nos ha sido confiado, que nunca nos acostumbremos a subir al altar. Monseñor Tortolo, el obispo de Paraná, aquí antes de Monseñor Carles, decía que los sacerdotes nunca les salgan callos en los dedos, que nunca se acostumbren a tener entre sus manos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rezá para que así sea, que siempre celebremos nuestra misa como si fuera la primera, la última y la única misa, y que todos los fieles podamos tener ese respeto que necesitamos, ese respeto que merece el Santísimo Sacramento del altar. Si te gustó esta catequesis, no dejes de compartirla. En las próximas tocaré la adoración eucarística, la comunión eucarística y las condiciones, y volveremos también sobre el misterio de la comunión y la cuestión concreta de la comunión en la mano, la comunión en la boca, y de cómo poder en la iglesia vivir hoy sin que esto nos divida, nos enfrente, sino buscando todos la verdad completa. Que Jesús te colme de su amor.